Y de nuevo saludamos con enorme gusto a Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud y autor del libro La tragedia del desabasto. Bueno, Javier, doctor, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola Javier, buenas noches, qué gusto. Gracias. A ver, primera pregunta. Hay indicios muy, como no son del todo muy completos ni muy de confianza, de que la vacuna Sputnik y la Abdala no necesariamente está yendo mucha gente a vacunarse. No sé si esto tenga algo que ver con lo que se dice de la vacuna o lo que sucede con ella. ¿Y qué piensas de lo que dice la OCDE de nosotros? A ver, son dos cosas. La primera, es probable, sí, porque, y como dices tú, no tenemos los datos exactos, pero seguramente tú conoces gente, las has escuchado, hemos leído en las redes sociales y vemos a gente muy renuente por aplicarse la vacuna Abdala o en este caso la vacuna Sputnik. Y vaya, tienen razón. La realidad de las cosas es que, bueno, pues son vacunas que si bien van a servir, esto hay que decirlo con toda la responsabilidad y seguramente te confieren cierta inmunidad, no son el tipo de vacunas actualizadas que ya están siendo recomendadas, primero que nada por la Organización Mundial de la Salud y después por los lineamientos que marcó el Centro de Control de Enfermedades, la FDA, y la Agencia Europea de Medicamentos. Es decir, estas vacunas ya deberían estar actualizadas a las últimas cepas, la XBB de Omicron, y bueno, son vacunas que fueron realizadas con la cepa original de Wuhan, etcétera, ¿no? Primeramente. Dos, a mí me llama mucho la atención que estén aplicando estas Sputnik, que por cierto, si tú recuerdas, hace unas semanas o alguna de esas raras veces que hemos visto al secretario de Salud hablando ahí en una mañanera, decía que 10 millones de dosis de Sputnik venían regaladas por el gobierno ruso. No sé qué signifique eso, pero lo que me llama la atención es que esta vacuna normalmente tiene dos componentes, son, haz de cuenta, como dos tipos de vacuna. Y la segunda parte, y por eso se quedó rezagada en el mundo, no había podido ser producida o no había podido ser avalada por la Organización Mundial de la Salud, pues porque el señor Putin se declaró en guerra y atacó otro país y lo invadió y todo, y no había manera de hacer esta inspección. Entonces realmente desconocemos completamente muchas cosas. Ahora, si pedimos los datos, pues lo primero que van a hacer es atacarte y te van a decir que los tienen todos y que tienen todo bajo control. Entonces, perdón, Javier, pero lamentablemente creo que mientras estamos hablando tú y yo hoy en la noche, ya son los números alegres que nos quieren dar estas cifras que estábamos escuchando de Oliva López, sobre cuánta gente realmente está siendo vacunada y cuánta no. Yo personalmente vi en un centro de salud a gente que solamente quería ir por su vacuna de influenza y que no querían tener la vacuna Abdala. ¿Sí? Oye, ahora, esto que dice la OCDE de nosotros no es un buen dato. Es decir, entiendo que la OCDE son economías muy grandes, etcétera, pero si a lo mejor nos colocan en una mirada mundial, a lo mejor estamos todavía más abajo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ocurrió? En este documento que se dio a conocer esta semana, que es el documento de Health and Glance o de Perspectivas de la Salud 2023, se califican varias cosas en donde México sale mal y luego mal y en otras peor que mal, ¿no? Bueno, en una de ellas, y que la que es verdaderamente lastimosa, es que cuando vemos el porcentaje de cobertura de vacunación en niños pequeños, México no llega ni al 70%. Es de los últimos países en esta cobertura de vacunación. Y duele dos veces, Javier, porque primero que nada hay que recordar y no hay que dejar de insistir en ello, México era campeón en vacunación en el mundo. México lo hacía muy bien. En este famoso tiempo que tanto se ha vituperado, que hablan de neoliberalismo y no sé qué, de la década de los 80 a bien entrada esta década del siglo XXI, de 2012, una cosa así, 2010, hasta 2018, teníamos una excelente cobertura de vacunación y uno de los programas de vacunación más completos en el mundo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, primeramente, un subejercicio. Esto no lo digo yo, está documentado por el Congreso de México, ¿sí? Cómo ha habido un subejercicio en el presupuesto de la compra de vacunas, número uno. Dos, han estado poniendo pretextos para retrasar algunas cosas.
sabemos muy bien de la vacuna del papilomavirus, que protege a las niñas contra un tipo conocido de cáncer. ¿Y cómo nos atrasamos? Argumentando que fue la pandemia. No, Javier, no fue así. Esta vacuna iba a entrar en un desabasto antes de la pandemia. Se le avisó al gobierno de México y el gobierno de México, que se estaba inaugurando y que quería cambiar y controlar todo, decidió no proveerla y no comprar. Conclusión, tenemos niñas atrasadas en la vacuna del papilomavirus. Pero es lo mismo, tú tratas de buscar vacuna BCG contra la tuberculosis y los padres de familia no la encuentran por ninguna parte, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido verdaderamente un desorden y te digo, duele dos veces, primero por el lugar en el que nos pone, pero dos, porque veníamos nosotros de ser campeones en vacunación. Oye, ¿qué piensas del proceso que se está siguiendo de temas como la vacuna Patria en México, la que iba a producir el gobierno mexicano con HCIT, y qué pasó de los famosos respiradores? ¿Te acuerdas? Se lograron hacer, lograron entrar en acción. Estos dos temas que hoy, digamos, estaríamos ya en tiempo de que de estos dos instrumentos estuvieran aplicándose o estuvieran en nuestro país ya echados a andar. Mira, primero te lo voy a decir muy claro. CONACYT ha demostrado ser una verdadera pifia. La nueva administración que tiene con Álvarez Bulla ha hecho que CONACYT sea una agencia que verdaderamente da risa, ¿no? Promoviendo pseudociencia, peleándose con instituciones privadas, etcétera. En ese contexto, creo que uno de los más grandes errores fue haber, primero que nada, prometido que íbamos a tener una vacuna sin mayor fundamento que las ganas de prometer tener una vacuna. Cuando finalmente, vaya, se contrató a una empresa que se dedica a la fabricación de vacunas veterinarias, vacunas aviarias, y se hizo un trato con una universidad norteamericana para poder tener la técnica y todo. Bueno, hubo muchas promesas, pero es la fecha en que no conocemos los resultados de los estudios clínicos. Eso para empezar. Si no sabemos realmente documentados en escritos cuál es la eficacia, la seguridad y hacia dónde va la vacuna, ¿cómo pretendemos que esta vacuna por lo menos tenga una autorización tan seria como la que hace unas semanas estábamos platicando tú y yo, que por la que tuvieron que pasar las vacunas de Moderna y de Pfizer, ¿sí? ¿Realmente le van a aplicar ese mismo rasero a esta vacuna, que además no va a ser una vacuna con las características que comentábamos hace rato? Primero. Luego, lo más importante, prometer que vas a tener una vacuna no es como prometer hacer pan de hot dogs. Realmente se requieren instalaciones muy precisas. Las plantas de fabricación de biológicos tardan años en construirse, requieren inversiones millonarias, requieren certificaciones internacionales. Lo último que supimos es que hace unas semanas COFEPRIS estaba en una visita de supervisión de no sé qué en esa planta. Bueno, no sé si COFEPRIS, su papel sea el de supervisar o sea simplemente el de certificar que las medidas están dadas. Pero créeme, te lo digo por experiencia, echar a andar una planta que maneje biológicos y que tenga certificaciones de calidad no es cualquier cosa. Y por último, Javier, producir decenas de millones de dosis para una campaña tan compacta como algún día de este año hasta el mes de marzo, pues no es una cosa fácil. O sea, el tener los insumos, el tener lo que se le llama en farmacéutica el rolling forecast, es decir, el pronóstico de lo que vas a estar fabricando contra lo que vas a estar desplazando, es una labor titánica. No tenemos evidencia que nada de eso se esté haciendo y por lo tanto no tenemos una fecha. Y la prueba es que, bueno, pues esta vacuna que se había prometido para noviembre, pues vaya, vamos a tener el famoso aniversario de la revolución y no tenemos absolutamente nada en concreto. Híjole, híjole, híjole. Oye, a ver, bajo esta perspectiva, en función de lo que viene, ¿no? Que esto es de estas cosas importantes. El famoso mercado de medicinas, Javier, yo creo que ya no quedó porque ni siquiera está en el presupuesto, ¿no? Una partida. Ah, no, pero sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Eso era una de las últimas ocurrencias y como lo dije aquí, un disparate completamente del señor presidente. Pero ahora, aparentemente, la última información que está saliendo de Birmex es que, bueno, no tienen ellos y no creen que se vaya a completar. Y que quizá eso es lo más triste por patético, Javier. A ver, no estamos hablando ni siquiera de un
sesudo sistema de distribución avanzada, ni que se les hayan atorado los robots, los códigos de barras, los sistemas de manejo de inventarios y de fechas de caducidad. No, están hablando de una obra de albañilería en donde se quiere tener un bodegón de metal. Y ni siquiera eso vamos a tener. Claro, Javier, es increíble que estemos hablando de temas tan avanzados como la salud de un país con ocurrencias, pero ocurrencias del nivel más básico, ¿no? O sea, si todo se solucionara con un bodegón de metal en algún lugar del Estado de México al que le compras muchas cosas de medicina, pues créeme, todo mundo lo haría. Lamentablemente no es así. Creo que se está aprendiendo, y ni siquiera sé si lo estamos aprendiendo, se está aprendiendo a la mala que el haberle querido meter ideología al manejo de la salud nos está costando muy caro. Te mando un gran saludo, doctor Javier Tello. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Un abrazo. Adiós. Gracias, Javier.